Antes de empezar, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante. Si te gustan las historias reales que esconden secretos, si te apasiona descubrir objetos cotidianos que podrían cambiar una vida en un instante, entonces suscríbete ahora mismo al canal. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo sobre una moneda, es sobre una posibilidad real que podría estar ahora mismo en tus manos sin que lo sepas. Imagina esto por un momento. Estás en casa, tal vez después de un largo día de trabajo. Sacas algunas monedas del bolsillo, las dejas sobre la mesa sin prestar mucha atención. Entre ellas hay una pieza pequeña, común, casi invisible. La has visto cientos de veces. No parece diferente, no parece especial. Pero lo que no sabes es que esa pequeña moneda podría estar escondiendo una historia extraordinaria y un valor que desafía toda lógica. Hoy vamos a hablar de una moneda que millones de personas han tenido en sus manos, pero muy pocos han observado con atención. Una moneda que pertenece a una época marcada por cambios profundos, por decisiones que alteraron el rumbo económico de un país entero. Y en medio de todo eso, surgió una pieza que hoy despierta la curiosidad de coleccionistas, expertos y personas como tú. Estamos hablando de una moneda de 10 centavos, conocida como dime, emitida en el año 1967 en los Estados Unidos. A simple vista, no tiene nada fuera de lo común. El diseño muestra el perfil de un presidente muy conocido, una figura que simboliza liderazgo en tiempos difíciles. Pero lo interesante no está solo en lo que ves, sino en lo que casi nadie nota. El año 1967 no fue un año cualquiera. Fue un momento en el que la composición de las monedas ya había cambiado recientemente. Durante décadas, muchas monedas contenían plata, un metal valioso que les daba un valor intrínseco. Pero debido a la escasez y al aumento del precio de ese metal, el gobierno decidió modificar la composición. A partir de ese cambio, las monedas comenzaron a fabricarse con otros materiales, menos costosos, y aquí es donde comienza el misterio, porque en medio de esa transición, ocurrieron cosas que no siempre quedaron registradas de manera clara. Errores, variaciones, detalles mínimos que pasaron desapercibidos para la mayoría de las personas, pero que hoy representan auténticos tesoros para quienes saben qué buscar. Ahora quiero que te detengas un segundo y pienses. ¿Cuántas veces has tenido monedas antiguas en tus manos sin revisarlas? ¿Cuántas veces las has usado sin imaginar que alguna podría tener un valor oculto? Lo que hace especial a esta moneda no es solo su antigüedad, ni su diseño. Es la posibilidad de que existan versiones muy específicas, con características únicas, que la convierten en algo mucho más que una simple pieza de 10 centavos. Hay coleccionistas que dedican años enteros a encontrar una sola variante. Personas que examinan cada detalle, el brillo, el peso, el sonido al caer sobre una superficie, incluso las pequeñas imperfecciones que para otros serían insignificantes. Y lo más impactante es que muchas de estas monedas no están en museos, están circulando, mezcladas con monedas comunes, esperando a que alguien con el ojo adecuado las descubra. Imagínate encontrarte con una de ellas por casualidad. Sin buscarla. Sin esperarlo. Solo porque decidiste mirar un poco más de cerca, en este punto, quizás te estés preguntando, ¿qué es exactamente lo que debo buscar? ¿Cómo puedo saber si una moneda como esta es especial o simplemente otra más del montón? Esa es la pregunta correcta. Y en la siguiente parte, vamos a profundizar en los detalles que podrían marcar la diferencia entre algo sin valor y algo extraordinario. Perfecto, entonces presta mucha atención, porque a partir de aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, y también más peligrosa para quienes prefieren no saber. Cuando hablamos de una moneda de 10 centavos de 1967, la mayoría de las personas piensa que todas son iguales. Mismo tamaño, mismo diseño, mismo color. Pero la realidad es completamente distinta. En ese año, se produjeron millones de monedas, sí, pero no todas salieron exactamente igual, y aquí es donde entra el detalle que cambia todo. Durante ese periodo, la producción de monedas en los Estados Unidos se realizaba a gran escala, con maquinaria que operaba sin descanso. Sin embargo, incluso en los sistemas más controlados,
siempre existe un margen de error. Y esos errores, aunque pequeños, pueden transformar una moneda común en una pieza extremadamente buscada. Algunos de estos errores son casi invisibles para el ojo inexperto. Estamos hablando de ligeras variaciones en el grabado, diferencias en la presión del acuñado, pequeños desalineamientos que alteran el diseño apenas unos milímetros. Pero para un coleccionista serio, esos milímetros lo son todo. Uno de los aspectos más importantes que debes observar es la nitidez del rostro en la moneda. El perfil del presidente debe tener ciertos detalles bien definidos. Si notas que hay zonas inusualmente marcadas o, por el contrario, áreas donde el diseño parece más profundo o más suave de lo normal, podrías estar frente a algo especial. Otro punto clave es el borde. Puede parecer algo insignificante, pero el borde de la moneda puede revelar mucho más de lo que imaginas. Un borde irregular, más ancho de lo habitual o con una textura distinta puede ser una señal de que la moneda no es una versión estándar. Y luego está el sonido. Sí, el sonido. Algo que muy pocas personas consideran. Si dejas caer una moneda sobre una superficie dura, el sonido que produce puede darte pistas sobre su composición. Aunque en 1967 la mayoría de estas monedas ya no contenían plata, existen casos muy raros en los que ciertas piezas presentan características diferentes. Y eso, créelo o no, puede marcar una diferencia enorme. Ahora bien, no todo se trata de errores visibles o físicos. También hay factores históricos que influyen directamente en el valor de una moneda. En 1967, por ejemplo, se tomó la decisión de eliminar las marcas de seca en las monedas. Esto se hizo para evitar que las personas acumularan monedas por su origen, lo que estaba generando escasez en la circulación. Como resultado, identificar el lugar exacto de fabricación se volvió más complicado, pero aquí viene lo interesante. Esa misma decisión abrió la puerta a una serie de irregularidades que hoy son objeto de estudio. Algunas monedas presentan características que sugieren procesos de producción distintos, incluso dentro del mismo año. Esto significa que no todas las monedas de 1967 tienen la misma historia detrás. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante. Podrías tener una de estas monedas en tu poder, y no tener ni idea de lo que realmente vale. Piensa en esto por un momento. Durante décadas, estas monedas han pasado de mano en mano. Han estado en bolsillos, en cajas, en cajones olvidados. Han sido utilizadas en compras cotidianas, en máquinas expendedoras, en situaciones donde nadie se detuvo a mirarlas con atención, y sin embargo, algunas de ellas han sobrevivido intactas, esperando el momento en que alguien las observe con otros ojos. Ahora, hay algo que debes entender con claridad: no todas las monedas con pequeñas diferencias son valiosas. Aquí es donde muchas personas cometen errores. Creen haber encontrado algo único, cuando en realidad se trata de variaciones comunes sin relevancia en el mundo del coleccionismo. Por eso, el conocimiento es tu mejor herramienta. Saber qué buscar, cómo identificarlo y cuando realmente estás frente a algo fuera de lo normal, eso es lo que separa a un simple curioso de alguien que puede hacer un descubrimiento importante. En la siguiente parte, vamos a ir aún más profundo. Te voy a contar sobre casos reales, situaciones en las que monedas aparentemente normales terminaron sorprendiendo a expertos. Historias que te harán mirar tus propias monedas de una forma completamente distinta. Entonces sigamos, porque lo que viene ahora no es teoría, no es suposición.
Son situaciones que han ocurrido de verdad, y que han dejado incluso a expertos completamente sorprendidos. A lo largo de los años, han aparecido monedas que durante décadas fueron consideradas comunes, hasta que alguien decidió analizarlas con más detalle. No fue en grandes laboratorios al principio, ni en manos de millonarios. Muchas veces empezó de forma simple, una persona revisando monedas antiguas por curiosidad, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Hubo casos en los que un coleccionista aficionado encontró una moneda en una caja heredada de su padre. Para él, al principio, no tenía nada especial. Era solo un recuerdo, una pieza más entre muchas. Pero algo le llamó la atención, un pequeño detalle en el diseño que no coincidía con otras monedas del mismo año. Ese pequeño detalle fue suficiente para iniciar una investigación. La moneda fue examinada por especialistas, comparada con registros oficiales, analizada bajo aumento, y lo que parecía insignificante terminó siendo una variante extremadamente rara. Algo que no debía haber salido de la casa de moneda de esa forma. Ahora imagina ese momento. Imagina darte cuenta de que has tenido en tus manos algo único durante años sin saberlo. Algo que pudo haber pasado desapercibido para todos, menos para ti, pero también hay historias más impactantes, personas que han encontrado monedas en mercados, en intercambios cotidianos, incluso en el cambio de una compra diaria. Monedas que llegaron a ellos sin ningún tipo de advertencia, sin indicios claros, y que después resultaron ser piezas buscadas por coleccionistas de todo el mundo. Lo que tienen en común todas estas historias es un factor clave: la atención al detalle, porque la diferencia entre una moneda sin valor especial y una pieza extraordinaria no siempre es evidente. A veces es cuestión de milímetros, de textura, de un pequeño error que ocurrió en el momento exacto de su creación, y aquí es donde entra un punto que muchas personas no consideran: el estado de conservación. Dos monedas pueden ser exactamente iguales en origen, pero su valor puede variar enormemente dependiendo de cómo han sido tratadas con el paso del tiempo. Una moneda bien conservada, con detalles nítidos y sin desgaste significativo, puede multiplicar su valor de forma impresionante. Ahora bien, no todo depende de la suerte. Hay personas que han dedicado años a estudiar estas monedas. Han aprendido a reconocer patrones, a identificar características que otros pasan por alto. Y gracias a ese conocimiento, han logrado encontrar piezas valiosas en lugares donde nadie más miraba. Pero aquí viene la parte que realmente cambia la forma en que ves todo esto. No necesitas ser un experto para empezar. No necesitas herramientas costosas ni acceso a información secreta. Lo único que necesitas es curiosidad, y la decisión de mirar más de cerca, porque la realidad es esta: muchas de estas monedas siguen en circulación. No están todas en manos de coleccionistas. No están todas guardadas en cajas fuertes. Algunas están ahora mismo en lugares comunes, mezcladas con otras monedas sin valor aparente, y eso significa que la posibilidad sigue abierta. Puede que ahora mismo tengas una en tu casa. Puede que la hayas visto antes y no le hayas dado importancia. O puede que la próxima vez que recibas cambio, esa moneda esté ahí, esperando. Pero cuidado, porque aquí también hay algo importante que debes entender: el mundo del coleccionismo no es solo descubrimiento, también es precisión. Hay muchos mitos, muchas exageraciones, muchas personas que creen haber encontrado algo valioso cuando en realidad no es así. Por eso, cada detalle cuenta. Cada característica debe ser observada con calma, comparada, analizada. No se trata de emoción, se trata de certeza, y en la siguiente parte, vamos a entrar en un nivel aún más profundo. Vamos a hablar de los detalles específicos que pueden convertir una moneda de 1967 en algo realmente fuera de lo común. Cosas que muy pocos conocen, pero que pueden marcar una diferencia enorme. Bien, ahora entramos en el nivel donde la mayoría se pierde, pero donde realmente se separan los que solo miran, de los que descubren. Si tienes una moneda de 10 centavos de 1967 frente a ti, lo primero que debes hacer es olvidarte de la idea de que todas son iguales. Porque en ese momento, tu mente empieza a trabajar diferente. Empiezas a buscar, a cuestionar,
Anotar cosas que antes pasaban desapercibidas. Vamos a lo concreto, uno de los detalles más importantes está en la profundidad del grabado. Observa el rostro. No lo mires de forma general, acércate. Fíjate en el cabello, en las líneas que forman el perfil, en la definición de la oreja, en la separación entre los elementos del diseño. En algunas monedas, debido a variaciones en la presión durante el proceso de acuñado, estos detalles pueden verse más marcados o curiosamente más suaves de lo normal, y aquí está la clave. Cuando algo no coincide con lo habitual, ahí es donde debes detenerte. Otro punto crítico es la alineación. Toma la moneda y gírala lentamente. ¿El diseño del frente y del reverso están perfectamente alineados? En la mayoría de las monedas sí, pero existen casos en los que hay una ligera desviación. No es algo que salte a la vista inmediatamente, pero cuando lo notas, ya no puedes dejar de verlo. Esa pequeña desviación puede ser la diferencia entre una moneda común y una pieza que despierta interés real. Ahora hablemos del borde otra vez, pero con más precisión. El borde de estas monedas debería ser uniforme, con una textura bien definida. Pero algunas presentan irregularidades muy específicas. Zonas donde el borde parece más comprimido, otras donde la textura no es consistente. Estos detalles pueden indicar un proceso de acuñado fuera de lo normal, y hay algo más. Algo que muchos pasan por alto completamente. El color. Sí, el color puede decirte más de lo que imaginas. Aunque estas monedas fueron fabricadas con una composición estándar para la época, algunas pueden presentar tonos ligeramente distintos. No estamos hablando de monedas sucias o desgastadas, sino de diferencias sutiles en el tono metálico, en el brillo, en la forma en que reflejan la luz. Ese tipo de variación puede ser una pista. Ahora, presta atención a esto porque es fundamental. El peso, no necesitas una balanza profesional de laboratorio, pero sí algo preciso. Una pequeña diferencia en el peso puede indicar que la moneda no fue fabricada bajo las condiciones normales. Y cuando eso ocurre, las posibilidades se abren, porque esas diferencias no ocurren por casualidad, ocurren por errores, por cambios en el proceso, por situaciones específicas que no se repiten con frecuencia. Y eso es exactamente lo que buscan los coleccionistas, pero aquí viene una de las partes más intrigantes de todo esto. En 1967, como ya mencionamos, no se colocaron marcas de seca en las monedas. Eso significa que no puedes identificar fácilmente dónde fue fabricada cada pieza. Sin embargo, algunos expertos han detectado características que sugieren diferencias entre lotes de producción, pequeños detalles que indican que no todas las monedas salieron del mismo lugar, ni bajo las mismas condiciones. Esto añade un nivel más de misterio, porque ahora no solo estás buscando errores visibles, también estás buscando patrones ocultos, diferencias que no están documentadas de forma oficial, pero que existen. Y aquí es donde muchos se rinden. Porque requiere paciencia, requiere observación, requiere comparar una moneda con otra, una y otra vez, pero los que no se rinden, son los que encuentran cosas que otros nunca verán. Déjame decirte algo claro, no necesitas encontrar la moneda perfecta en el primer intento. De hecho, la mayoría de las personas que han hecho descubrimientos importantes han revisado cientos. Ahora es donde todo empieza a tomar un giro que muchos no esperan, porque hasta este punto hemos hablado de detalles, de observación, de errores y características. Pero hay una pregunta que seguramente tienes en la mente desde el principio, aunque no la hayas dicho en voz alta. ¿Cómo algo tan pequeño puede llegar a tener un valor tan alto? La respuesta no es simple, pero es poderosa. El valor de una moneda no se define solo por el material del que está hecha. No se trata únicamente de si contiene plata o no. El verdadero valor nace de una combinación de factores que, cuando se alinean, crean algo extremadamente raro. Primero está la escasez real. No la escasez que alguien inventa, sino la que se confirma con el tiempo. Cuando una moneda presenta una característica única, un error específico, una variación muy poco común, y solo aparecen unas pocas en todo el mundo, su importancia cambia completamente. Después viene la demanda. Porque no basta con que algo sea raro, tiene que haber personas dispuestas a encontrarlo, a estudiarlo, a competir por él. Y en el mundo del coleccionismo, esa competencia puede ser intensa.
Hay coleccionistas que llevan años buscando una sola pieza para completar su colección. Y cuando finalmente aparece, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtenerla. Ahora imagina ese escenario, una moneda que casi nadie ha visto. Una pieza que ha pasado desapercibida durante años. Y de repente, aparece. No en una subasta famosa al principio, sino en manos de alguien común. En ese momento, el valor comienza a crecer. Pero hay otro factor que muchas personas subestiman: la historia. Sí, la historia que rodea a una moneda puede aumentar su valor de una forma impresionante. No es lo mismo una pieza sin contexto, que una moneda que representa un momento específico, un cambio importante, una anomalía dentro de un sistema que normalmente es preciso. La moneda de 10 centavos de 1967 pertenece a un periodo muy particular. Un momento en el que las reglas cambiaron, en el que la producción se adaptó, en el que ocurrieron cosas que no siempre quedaron perfectamente documentadas, y eso crea incertidumbre, pero también oportunidad. Porque donde hay incertidumbre, hay espacio para descubrimientos. Ahora bien, hay algo que debes entender con total claridad: no todas las monedas raras alcanzan valores extraordinarios. Muchas tienen un valor interesante, sí, pero no todas llegan a cifras que cambian vidas. Entonces, ¿qué hace que algunas sí lo logren? La combinación exacta, un error claro, una condición excepcional, una demanda fuerte y el reconocimiento por parte de expertos. Cuando todos esos elementos se unen, el resultado puede ser sorprendente, y aquí es donde las historias se vuelven casi difíciles de creer. Se han visto casos donde monedas similares, con diferencias mínimas, han alcanzado valores completamente distintos. Una puede pasar desapercibida, mientras otra, casi idéntica, se convierte en el centro de atención. ¿Por qué? Porque tenía ese detalle que nadie más tenía, ese pequeño elemento que la hacía única. Y ahora quiero que pienses en algo importante: no se trata solo de encontrar una moneda rara, se trata de reconocerla cuando la tienes enfrente, porque podrías tenerla, podrías verla, y dejarla pasar. Eso es lo que le ha ocurrido a muchas personas: monedas valiosas que fueron gastadas, intercambiadas, olvidadas, simplemente porque nadie se detuvo a mirarlas con atención. Pero tú ahora tienes algo que ellos no tenían: información, y no solo información, también una forma diferente de observar. En la siguiente parte, vamos a acercarnos al momento que todos esperan pero que pocos entienden completamente. Vamos a hablar de cifras, de valores reales, y de por qué algunas monedas logran alcanzar números que parecen sacados de otra realidad. Aquí es donde todo lo que hemos hablado empieza a conectarse. Bien, ahora llegamos al momento que muchos esperan pero que pocos comprenden realmente. Porque hasta ahora hemos hablado de detalles, errores, historia y rareza, pero todo eso tiene un propósito: revelar cómo una moneda aparentemente común puede alcanzar un valor que parece imposible. Imagina la escena: un coleccionista revisando monedas en un lote olvidado de su abuelo. Las saca, las examina, y de repente, nota algo extraño. Un detalle minúsculo que nadie más habría visto. Un error de acuñado que pasó desapercibido durante décadas. En ese instante, la moneda deja de ser una simple pieza de 10 centavos. Se transforma en un objeto que puede cambiar su destino, y quizá el tuyo también. La moneda de 10 centavos de 1967, de la que hemos hablado, pertenece a una serie muy particular que los expertos consideran fascinante. Su diseño, su historia y, sobre todo, las pequeñas variaciones que surgieron durante su producción, la convierten en una de las piezas más buscadas por coleccionistas de todo el mundo. Y no se trata solo de curiosidad, hablamos de un verdadero fenómeno en el mercado del coleccionismo. Ahora, piensa en esto: no estamos hablando de unos pocos cientos de dólares. Hablamos de cifras que parecen sacadas de otro mundo, de sumas que incluso pueden superar los sueños más ambiciosos de cualquier persona común. Esta moneda no solo es un recuerdo de un presidente, de un año o de un cambio histórico, es una llave que abre la puerta a un valor extraordinario. Lo más fascinante es cómo el tiempo ha jugado a favor de estas monedas. Durante décadas, la mayoría de ellas pasaron desapercibidas, mezcladas con otras monedas más comunes, gastadas, olvidadas en bolsillos y cajones. Y mientras eso ocurría, su rareza crecía.
Su historia se acumulaba. Y la expectativa de los coleccionistas aumentaba cada año, cada década, hasta que finalmente, algunas de estas piezas alcanzan cifras que parecen imposibles de imaginar, pero hay algo que pocos mencionan: el impacto emocional de descubrir una moneda así. No es solo el dinero, no es solo la fama entre coleccionistas. Es la sensación de haber sido parte de algo único, de haber encontrado algo que desafía la lógica, algo que casi nadie ha tenido la oportunidad de ver. Ese momento, ese descubrimiento, es lo que convierte estas monedas en leyendas, y aquí está el detalle que cierra el círculo. Una moneda que parecía insignificante en 1967, que circulaba como cualquier otra, hoy podría tener un valor inimaginable si reúne todas las características correctas: estado impecable, detalles únicos, rareza verificada y la atención de expertos que reconocen su importancia. Ahora mismo, quiero que imagines el impacto. Piensa en esa moneda, esa que quizá has visto en un cajón o que recibiste como cambio hace años, y que podría valer mucho más de lo que jamás imaginaste. La realidad es que no hay exageración en esto. El mercado del coleccionismo está lleno de casos donde monedas de apariencia común alcanzaron cifras millonarias por la combinación exacta de factores que hemos descrito. Y es en este punto donde la historia se vuelve realmente dramática. Porque después de décadas de pasar desapercibida, después de errores que nadie corrigió, después de detalles que parecían insignificantes, llega el momento del reconocimiento. Ese instante en que se confirma su valor y se revela la magnitud de lo que tenías frente a ti. En la siguiente y última parte, vamos a cerrar esta historia con la revelación más impactante: el valor real de esta moneda, convertido a una cifra que deja sin aliento. Vamos a poner fin a esta historia de misterio, historia y riqueza inesperada, y vas a entender por qué tantas personas dedican años de su vida a buscar estas piezas. Ha llegado el momento que esperabas, el instante donde todo cobra sentido. Después de analizar la historia, los errores de acuñado, las variaciones, la rareza, la atención al detalle y la emoción de los descubrimientos, finalmente podemos revelar el valor que puede alcanzar esta moneda única. La moneda de 10 centavos de 1967. Lo que hace que esta pieza sea extraordinaria no es solo su antigüedad ni su diseño, es la combinación perfecta de factores que hemos explorado: un error de fabricación raro, un estado de conservación excepcional, y la fascinación que despierta entre coleccionistas de todo el mundo. Todo esto convierte una moneda que una vez fue común en algo extraordinario, algo que desafía cualquier expectativa, y aquí está la cifra que ha dejado boquiabiertos a muchos expertos y coleccionistas. Esta moneda puede alcanzar un valor de 33.2 millones de baht. Sí, escuchaste bien, 33.2 millones de baht por una pieza que durante décadas pasó desapercibida. Una moneda que podría haber estado en tu bolsillo, en una caja de recuerdos, o simplemente olvidada en un cajón, ahora tiene un valor que transforma vidas. Piensa en el impacto de esa cifra. Una pieza que parecía insignificante, de apenas 10 centavos, ahora es un verdadero tesoro. Representa historia, precisión, rareza y, sobre todo, la posibilidad de que algo tan pequeño pueda generar un cambio monumental. No es solo dinero, es la historia viva de un momento histórico, la evidencia de que incluso lo más común puede esconder lo extraordinario, y ahí está la lección más poderosa de todo esto: nunca subestimes los detalles. Lo que parece insignificante a simple vista puede contener secretos capaces de cambiar la percepción del valor, y a veces, incluso tu vida. Esa moneda no es solo un objeto, es un recordatorio de que la curiosidad, la paciencia y la atención al detalle pueden revelar tesoros que el tiempo ha querido esconder. Así que, la próxima vez que tengas monedas en tus manos, míralas con otros ojos. Examínalas, obsérvalas y pregúntate si alguna de ellas podría ser la clave de algo extraordinario. Porque entre las piezas más comunes, siempre puede haber una que desafíe todo lo que creías posible. Si disfrutaste esta historia, si te sorprendió la magnitud de lo que una moneda aparentemente sencilla puede llegar a valer,
Asegúrate de suscribirte y seguir explorando junto a nosotros los secretos ocultos que podrían estar frente a ti en cualquier momento. La historia no termina aquí, siempre hay otra moneda, otro misterio, otra oportunidad esperando ser descubierta, y así, con un valor de 33.2 millones de baht, la moneda de 10 centavos de 1967 no es solo un objeto de colección, es un símbolo de que lo extraordinario puede estar en los lugares más inesperados, incluso en lo que parecía común.